Hola, hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a revisar el PDF que envié corregido de todo el tema de valor absoluto y opuestos en los números enteros. Yo les envié para que corrijan la actividad que habían realizado ustedes, pero se me ocurrió grabar este video para que podamos hablarlo un poco más en detalle, ¿sí? Esas respuestas y pueda quedar un poco más claro. Bien, entonces dijimos que el valor absoluto o módulo de un número entero es lo mismo, ¿sí? Puedo decir valor absoluto o puedo decir módulo. ¿Qué es esto? Bueno, es la distancia hasta el cero que tiene ese número, ¿sí? La distancia desde un número hasta cero sobre la recta numérica se denomina módulo o valor absoluto de ese número. Por ejemplo, el módulo de 3 es 3. El módulo de menos 4 es 4. Entonces, ¿qué distancia hay entre el 0 y el 3? ¿No? Acá vamos a usar esta recta que aparece acá. Yo tengo el 0, tengo el 3. ¿Cuántos lugares hay? Hay 1, 2, 3, ¿sí? Eso es lo que cuento. ¿Cuántos lugares hay entre el 0 y el 3? Bueno, 3 lugares. Entonces el módulo de 3 es 3, ¿sí? También puedo decir el valor absoluto de 3 es 3. Es lo mismo. El módulo de menos 4 es 4. A ver, ¿dónde está el menos 4? Acá. ¿Cuántos lugares hay hasta el 0? Bueno, hay 1, 2, 3, 4 lugares. Entonces, el módulo de menos 4 es 4. Para indicar el módulo o valor absoluto de un número, se lo escribe entre las dos barritas verticales, ¿sí? Esas dos barritas que aparecen no son paréntesis, ¿sí? Son dos barritas, son como dos palitos verticales que me está indicando el módulo, ¿sí? Si yo lo veo así, digo, bueno, el módulo de menos 4 es 4. Siempre los módulos vamos a ir viendo que tienen el mismo número, ¿sí? Porque generalmente si está en la recta el menos 4 es porque está a 4 lugares, ¿sí? El menos 5 a 5 lugares del 0, ¿sí? Siempre módulo es con respecto al 0. ¿A qué distancia del 0 se encuentra el número 7? Bueno, yo acá les había hecho una recta y les marqué los números, ¿sí? Acá tengo el 7, al 0 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares. Entonces se encuentra a, bueno, yo puse 7 unidades. Al menos 4, 1, 2, 3, 4. Bien. La distancia que existe entre un número entero y el 0 se denomina valor absoluto. Y se expresa el valor absoluto de 8 es igual a 8 y se escribe entre barras, módulo de 8, valor absoluto de 8 es igual a 8. El valor absoluto de menos 2 es igual a 2 y se escribe entre barras, menos 2, valor absoluto de menos 2, 2. Bien, esto con respecto a valor absoluto y módulo. Luego veíamos un poco de números opuestos, ¿sí? Responde, ¿a qué distancia del 0 se encuentra el número entero 3? 3 unidades, ¿sí? Si voy a contar del 0 al 3, 1, 2, 3. Y después me preguntan, ¿a qué distancia del 0 se encuentra el número menos 3? ¿Sí? Voy para allá, 1, 2, 3. Menos 3, 3 lugares, ¿sí? Bien. Los números opuestos me dicen, los números naturales mayores que 0 son los enteros positivos. Cada uno de ellos tiene un opuesto que es un entero negativo. El opuesto de 5 es menos 5. El opuesto de menos 7 es 7. El opuesto del número n, o sea, cualquier número, es menos n. Cuando dos números enteros tienen signos contrarios, ¿qué quiere decir signos contrarios? Que uno es positivo y el otro es negativo. Y se encuentran a la misma distancia del 0, o sea, que su módulo es igual, tienen el mismo valor absoluto, son números opuestos. Ejemplo, el 3 y el menos 3. En general, menos a es el opuesto de a. A pensar y trabajar.
Bien, acá teníamos unas cuantas actividades para ir haciendo. En la primera había que completar la tabla, ¿sí? Y yo les puse observación. Módulo, esto con las barras significa valor absoluto de P, ¿sí? O módulo de P. Y cuando aparece así, menos P, era que tengo que poner el opuesto, ¿sí? Entonces, veamos un poco. Nosotros teníamos, por ejemplo, acá, yo les puse uno de ejemplo. Acá, si P es 8, esos son los datos. Y teníamos que menos Q era menos 7, yo tenía que hallar cuánto valía Q, cuánto era el módulo de P, cuánto es el módulo de Q y cuánto vale menos P. ¿Sí? Con esos datos que nos da la tabla, ir encontrando el resto. Entonces, P vale 8 y menos Q es menos 7. Entonces, si menos Q es menos 7, ¿cuánto vale Q? Es el opuesto, ¿no? Entonces, 7 es el mismo número, pero con el signo cambiado. Módulo de P. ¿Cuál es el valor absoluto de 8? O sea, yo lo que tengo que calcular es el módulo absoluto de 8. ¿Cuántos lugares hay entre el 8 y el 0? Bueno, 8 unidades. Bien. Valor absoluto de Q. Q es 7, entonces, valor absoluto de 7. 7. Menos P es el opuesto de P, por lo tanto, menos 8. ¿Sí? Eso es lo que tienen que ir haciendo con todos estos valores, que es lo que los resultados que yo fui dejando en la tabla en color amarillo. Bien, continuamos con el punto 2. Había que poner verdadero y falso según corresponda, ¿sí? Yo lo que hice fue indicarle si esa oración era verdadera o falsa y poner un ejemplo para que se entienda por qué era verdadera o por qué era falsa. Vamos con el A. Los números opuestos tienen el mismo valor absoluto. ¿Es verdadero? ¿Sí? Porque se encuentran a la misma distancia del 0, pero uno va a la derecha del 0 y otro a la izquierda del 0. Por ejemplo, menos 5 y 5 son números opuestos y el módulo de menos 5 es 5 y el módulo de 5 es 5. B. ¿Existe un número que es su propio opuesto? Verdadero. El 0 es el número, ¿sí? Porque el 0 o menos 0 no existe. O sea, el 0, su opuesto es el 0. C. El opuesto de un número entero siempre es negativo. Esto es falso, porque el opuesto de un número entero, por ejemplo el menos 3, es 3 y es positivo, ¿sí? O sea, el opuesto de todo número negativo va a ser un número positivo. D. El valor absoluto de un número entero a veces es negativo. Falso. El valor absoluto es siempre positivo, ¿sí? El valor absoluto es una distancia del 0. Una distancia siempre es positiva. No puedo tener una distancia negativa. ¿Cómo hago para recorrer menos 5 lugares? ¿Sí? O menos 10 kilómetros. No se puede. Una distancia siempre es positiva, perdón. El valor absoluto de un número entero siempre es mayor que el número. Falso. Es siempre el mismo número positivo, ¿sí? Por lo tanto, si el número era negativo, su valor absoluto será mayor, ya que es positivo. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 5 es 5. Ahí sí es mayor, porque si es negativo, el valor absoluto es positivo. Pero si el número era positivo, el valor absoluto es el mismo número. Si yo estoy viendo el valor absoluto de 3, es 3, entonces es el mismo número. No siempre es mayor. F. Existen 6 números enteros cuyo valor absoluto es menor que 3. Falso. Los que tienen valor absoluto menor que 3 son 5. El menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. ¿Sí? Valor absoluto de menos 2 es 2. El valor absoluto de menos 1
1. El valor absoluto de 0, 0. El valor absoluto de 1, 1. El valor absoluto de 2, 2. ¿Sí? Esos son los únicos, porque ya si digo, bueno, el 3, el valor absoluto de 3 es 3. Y acá ya me están pidiendo menor que 3. Así que no existen 6, sino que existen 5 números. G. El opuesto del opuesto de un número entero es el mismo número, verdadero. Por ejemplo, el opuesto de 5 es menos 5 y el opuesto de menos 5 es 5. Entonces el opuesto del opuesto vuelve a ser el mismo número. Vamos con el punto 3. Completar las siguientes frases. El opuesto de un número negativo es positivo. ¿Sí? Por ejemplo, el opuesto de menos 3, 3. Un número negativo es mayor que su anterior y menor que su siguiente. Si nosotros vamos a la recta numérica, por ejemplo, un número negativo menos 2 es mayor que su anterior, porque su anterior es menos 3. Y los números negativos es más grande el que está más cerca del 0. Entonces menos 2 es mayor que menos 3. Y es menor que su siguiente. El siguiente de menos 2 es menos 1. Y es más chico, menos 2 que menos 1. ¿Sí? Eso en los números enteros siempre se presta un poco a confusión, así que hay que prestar mucha atención. Siempre es mayor el número que está más cerca del 0 para los negativos. C. El opuesto de un número positivo es negativo. Entre dos números negativos es menor el de mayor valor absoluto. ¿Sí? Porque cuanto más lejos del 0 está el número es más chiquito. Entonces, el que tenga menor valor absoluto va a ser más grande. Pues si tiene menor valor absoluto es porque está más cerca del 0. E. Dos números distintos que tienen el mismo valor absoluto son opuestos. Bien. F. Entre dos números negativos es mayor el de menor valor absoluto. Bien. Estoy mirando. Está bien. Porque acá, ¿sí? Fíjense la diferencia entre este y este. Es menor el que está más cerca, tiene mayor valor absoluto. Y es más grande el que tiene menor. O sea, es más chiquito el que está más lejos del 0. Y es más grande cuando está más cerca del 0. Bien, estas eran un poco como para ir pensándolo muy detallado. 4. Colocar verdaderos o falsos según corresponda. Bien, se me ocurre que para este punto 4 podemos ir viendo algunas cosas en la recta. El anterior de menos 8 es menos 7, ¿sí? O acá en esta recta, ahora me acabo de dar cuenta que me faltan los valores del medio. Pensé que estaba toda marcada, me doy cuenta que no. Bien. Bueno, el anterior de menos 8 es menos 7. Me voy a parar en menos 8. Acá está el menos 8. El anterior es menos 7, o sea, para acá está el menos 7. No, ahí está el menos 9. ¿Sí? El siguiente es menos 7. Por lo tanto, es falso. ¿Sí? El siguiente de menos 10 es menos 9. El siguiente, a ver, lo voy a marcar con un color. Esta es esta respuesta. Con verde voy a marcar esta. El siguiente de menos 10 es menos 9. Estoy acá en menos 10. El que le sigue, bien, es menos 9. Por eso es verdadera. Luego, 1 y menos 1 son consecutivos. ¿Qué quiere decir consecutivos? Que viene ese y el que le sigue, ¿está bien? Entonces, a ver, estoy en el menos 1. Acá tengo el menos 1. ¿Cuál es el que le sigue? El 0, ¿sí? El 1 está acá. Entonces, falso, ¿sí? No son consecutivos. Hay otro más en el medio que es el 0. El opuesto de menos 21 es 12. Esta es recontra falsa, porque el opuesto de 21, ¿cómo es? Menos 21. ¿Sí?
el opuesto de 12 viene a ser menos 12. Se le cambia el signo. Acá lo que hacen es como dar vuelta el número, ¿no? 3 es 5 unidades mayor que menos 2. Veamos, a ver. 3 es 5 unidades mayor que menos 2. Acá está el 3. ¿Sí? Y el menos 2 está acá. Lo taché. Ahí. 3 es 5 unidades mayor que menos 2. A ver, es mayor el 3, ¿sí? Porque es positivo. Bueno, veamos cuántas unidades hay entre el menos 2 y el 3. Menos 1, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Así que es verdadero. Bien, y por último el F, menos 4 es 3 unidades menor que menos 1. El menos 4 se encuentra acá. Es 3 unidades menor que menos 1. El menos 1 está acá. Bien, menos 4 es menor que menos 1 porque está más lejos del 0. Eso es verdad. Ahora, ¿hay 3 unidades que lo separan? 1, 2, 3. Bien, así que es verdadero. Seguimos acá con el 5. Colocar mayor o menor según corresponda. En este caso, el módulo de menos 3 es mayor que 2, porque el módulo de menos 3 es 3, así que 3 es mayor que 2. Menos 1 es menor que el módulo de menos 2. ¿Cuánto es el módulo de menos 2? 2. Entonces menos 1 es menor que 2. El módulo de menos 7 es mayor que 6. Sí, porque el módulo de menos 7 es 7, así que 7 es mayor que 6. El módulo de 5 y el módulo de menos 4. Módulo de 5, 5. Módulo de menos 4, 4. Entonces 5 es mayor que 4. 0 es menor que el módulo de menos 6, porque el módulo de menos 6 es 6, así que 0 menor que 6. 12 es mayor que el módulo de menos 11, porque el módulo de menos 11 me da 11. Entonces 12 es mayor que 11. Bueno, acá teníamos que escribir el número que cumpla con cada condición. El opuesto de 7, menos 7. El anterior a menos 10, o sea, el anterior es el que está a la izquierda del menos 10, es el menos 11. El siguiente de menos 4, el que está a la derecha es el siguiente. De menos 4, menos 3. El módulo es 5 y es negativo. Entonces, si el módulo es 5, ya sé que o es 5 o es menos 5. Y como es negativo, es el menos 5. Vamos a revisar el punto 7, que teníamos que ir colocando verdadero o falso según corresponda. Nosotros tenemos una recta donde tenemos el 0, a la derecha tenemos A, P, T y a la izquierda R, M, G. Y teníamos algunas desigualdades para ver si eran verdaderos o falsos. 0 es menor que A, verdadero, porque fíjense que A está a la derecha del 0, entonces es un número positivo y es mayor, seguro. Bien. B, M mayor que R. Fíjense, M está acá y R está acá. ¿Sí? Yo sé que es más grande el número que está más cerca del 0 en los negativos y R está más cerca del 0. Por lo tanto, M es más chiquito que R. ¿Sí? En el B podemos decir entonces que M es menor que R. Bien. En el C, el módulo de R es mayor que A. Bueno, ojo acá, R es un número negativo, pero ¿cuántos lugares está del 0? Un lugar, 2, 3, 4. ¿Sí? Es más, podríamos decir que el módulo de R es igual a, vamos a poner un número, no sabemos si esta recta va de 1 en 1, si va de 10 en 10 o de cuántas unidades. Pero para ir poniendo un ejemplo, vamos a suponer que va de 1 en 1, nosotros podríamos decir que hay 4 lugares más o menos. Por lo tanto, este módulo de R podría ser 4. Y después yo sé que A está a 1, 2, 3 lugares. Entonces, si yo me fijo que A es igual a 3, entonces el módulo de R es mayor
que A. Es verdadero, ¿sí? Porque se encuentra más lejos R del 0 que A. Voy con el D. Módulo de T es igual al módulo de M. Falso. A ver, ¿qué distancia hay entre el 0 y T? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? 9 de estos lugares. Y hasta M, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con el E, M es más chica que G. Si ustedes se fijan, G está más lejos del 0, ¿sí? Entonces es falso. En el E, M es mayor que G, porque está más cerca del 0 que G. El F, el módulo de G es mayor que T. Bueno, T dijimos que estaba a 9 lugares, ¿no? Más o menos, contándolos. No sabemos bien si esto va de 10 en 10 o de 1 en 1, pero está a 9 cuadraditos. Y G, lo tenemos acá, está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? Entonces, si yo, esto, por más que sea menos 11, cuando yo le calculo el módulo, me da 11. Entonces, el módulo de G es más grande. ¿Sí? El módulo de G, que en este caso sería 11 positivo, es más grande que el módulo que T. Entonces es verdadera. Luego, el G. Valor absoluto de M mayor que el valor absoluto de R. Bien, M está más lejos del 0, así que cuando le haga el valor absoluto el número va a ser más grande. Por lo tanto, es verdadera. ¿Sí? Por ejemplo, de acá a acá hay más lugares que de acá a acá. Entonces, el valor absoluto de M es más grande que el de R. Y por último, el H, P es más chica que el módulo de G. Fíjense, P se encuentra a 3, 4, 5 lugares. O sea, es 5, por ejemplo, es 5 cuadraditos. Y el módulo de G dijimos que era 11. Así que es verdadero. Bueno, y el punto 8, ¿sí? El último, completar con el número correspondiente, luego representarlos en una misma recta numérica. El número A es el opuesto de menos 7. Bueno, el opuesto de menos 7, 7. El número B es el siguiente del opuesto de A. El opuesto de A es menos 7. ¿Cuál es el que le sigue? El que está a la derecha, menos 6. El número C es el doble del opuesto de A. Si el opuesto de A es menos 7, acá tuve un error cuando lo hice. Ahora me acabo de dar cuenta que el número C es el doble del opuesto de A. El opuesto de A es menos 7. Entonces es menos 14. ¿Nadie se dio cuenta de esto? Yo lo tomé como que era A. Entonces C es igual a menos 14. El número D es igual al módulo de menos 5. Entonces el único número que tiene igual módulo es su opuesto, 5. Bueno, y una vez realizado esto, tienen que representar en una misma recta numérica. Marcan una recta numérica siempre con regla, usando los cuadraditos de la hoja para marcar las rayitas de las unidades, ¿sí? Y van a marcar el 5, el 7, el menos 6 y el menos 14. Bueno, espero en los comentarios de la publicación en Classroom cualquier duda que tengan sobre esta tarea. Les mando un beso grande y cuídense mucho.